En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, donde los dirigentes, pues Javier López Riva, salió a dar su conferencia, donde están de acuerdo pues con este incremento salarial que ha dado el gobierno, tanto de 3% y de 4%. También ha dicho que se tiene que hacer respetar a las empresas, ¿eh? Las empresas tienen que cumplir con este incremento. También ha dicho que todo está listo para la movilización para este domingo 1 de mayo. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Saludar cordialmente a todos los trabajadores del departamento y también del país. Sí, que como lo mencionaste, creemos que se ha avanzado de manera positiva ya en este tema del incremento salarial, que en realidad para los trabajadores del país es una reposición salarial en base a la pérdida del valor adquisitivo que han tenido los salarios, con todos esos gastos inmensurables que hemos tenido los trabajadores, especialmente durante la gestión 2020-2021. En ese entendido se ha empezado a trabajar, como es de conocimiento de la prensa. El lunes, en una primera propuesta, el gobierno a través del Ministerio de Economía nos propone el 0.5% al salario básico y el 1% al salario mínimo nacional, lo cual se tornaba como insuficiente después de la pérdida que se ha tenido en la economía, pero hay que ser enfáticos. Los que más hemos sangrado en este post-pandemia que ha acarreado una crisis económica, justamente hemos sido los trabajadores, y no así como lo mencionan los empresarios, que ellos habrían perdido grandes sumas. Evidentemente se ha alterado el aparato productivo, se ha alterado la economía del país, pero los que más nos ha tocado, nos sangra, si vale el término, es a los trabajadores, porque por un lado tenemos salarios de medios para bajos a nivel de todo el país, ¿no? En contrapartida, el empresariado siempre acumula riqueza, ¿no? Con la explotación laboral y la vulneración de derechos que sufrimos los trabajadores. En ese entendido se ha tornado ya durante la jornada del día martes una nueva propuesta por parte del gobierno, donde mencionaba el 1.5% tanto para el salario básico y para el salario mínimo nacional. Esa ha sido la molestia de los trabajadores. A nivel nacional hemos asumido una declaración de estado de emergencia porque estábamos sintiendo una traición por parte del Estado con esa propuesta de 1.5. Lo que se ha tenido que hacer es hablar con el primer mandatario directamente. Ayer a las 5 de la tarde en Ciudad de La Paz se ha asumido una reunión a través de la dirigencia nacional de la Central Obrera Boliviana, las confederaciones, federaciones nacionales y algunos dirigentes departamentales que están apostados en Ciudad de La Paz, donde después de un amplio debate se ha determinado de manera responsable, y lo decimos categóricamente, como lo habíamos mencionado en un principio, que el 7% y el 10% que estábamos exigiendo los trabajadores a través de nuestro ente matriz nacional, que es la Central Obrera Boliviana, no era un porcentaje cesado, era el inicio para una mesa de diálogo, para una mesa de debate, y estábamos conscientes de que de manera responsable, esto en base a las justificaciones que hagamos los trabajadores y también el Ministerio de Economía. En ese entendido, como es de conocimiento de la población, como es de conocimiento de ustedes como medios de comunicación, se ha acordado el día de ayer el 3% al salario mínimo, al salario básico y el 4% al salario mínimo nacional. Tenemos que decirlo, seguramente muchos de nuestros compañeros van a decir que no es suficiente, que se esperaba un porcentaje más, pero tenemos que ser muy responsables. Y llamamos también a esa cordura y a esa reflexión a todos los trabajadores del país. ¿En qué sentido? Si este porcentaje iba a tornarse mayor a un 5 o 6%, lógicamente íbamos a tener mayor satisfacción. Pero corríamos el riesgo de que esto le dé argumentos al empresariado privado para poder empezar a buscar chicanas, para empezar a buscar tres pies al gato a mis hermanos trabajadores y querer de alguna manera reducir la planilla de personal, causar despidos intempestivos, seguir vulnerando los derechos laborales, y esto no es saludable para nada. Por otro lado, también tenemos que estar a la espera
y vamos a estar alertas los trabajadores, especialmente de Cochabamba, a lo que vaya a determinarse entre mediados y finales de junio, cuál es realmente el resultado del crecimiento económico, porque de momento ya tenemos indicadores y también es de conocimiento internacional de que hoy por hoy el crecimiento económico del país está por encima del 5%. De mantenerse este porcentaje, se estaría habilitando al pago de segundo aguinaldo esfuerzo por Bolivia para la gestión 2022, que también va a ser único para los trabajadores. Don Javier, ¿ustedes están de acuerdo con la evaluación que se ha anunciado respecto al haber básico del 3% que debe ser negociado en la empresa privada porque no aplica al sector privado? A ver, esto queremos aclarar, y es muy vergonzoso que un funcionario, como por ejemplo el viceministro de presupuesto, si no me equivoco, estaba ayer en los medios, donde decía que esto solamente estaba aplicando al sector salud y al sector educación, y que el empresariado privado tenía que negociar. No es así. Creo que ese es el problema, ¿no? Cuando no ponen a los cargos jerárquicos gente que tenga capacidad. Claramente ayer el primer mandatario lo ha dicho, dentro del sector público a los que les va a llegar este incremento es a salud y educación. En el sector privado esto no se discute, el 3 y 4% ya está consolidado y es sobre ese 3% que los trabajadores empezarán una mesa de negociación en base a la capacidad que tenga, en el caso del aparato productivo, cada empresa. Eso no quiere decir que puede que se dé o no se dé en el sector privado. En el sector privado una vez más ya está consolidado el 3% al salario básico y el 4% al salario mínimo nacional, que va a ser el punto de las negociaciones que vayan, en este caso, los diferentes sindicatos directamente con el empleador. En el sector público, ahí sí había hecho referencia que porque son la mayor masa de este sector, solamente se estaría incrementando para el sector salud y para el sector educación. No, bien, es decir, que el sector privado tiene que negociar, no está ya dado por hecho este 3%. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen sindicatos para poder defender este incremento? A ver, una vez más, el 3% y el 4% ya está consolidado. Al hablar de negociaciones en el sector privado entre los trabajadores y el empleador, en base a ese 3%, seguramente habrá algunas empresas, si tienen el desprendimiento, tienen la conciencia de que hay capacidad para incentivar y motivar económicamente a los trabajadores, será sobre ese 3% a un 4, 5%, y esto siempre va a ser muy reconfortante a la economía de los trabajadores. Y de no lograrse ninguna negociación adicional, simplemente las empresas privadas tienen que dar cumplimiento al 3% al haber básico y 4% al salario mínimo nacional. Don Javier, hay cuestionamientos de algunos sectores que no pertenecen a las instituciones públicas, que son la mayoría además, cuestionan también el sector privado que el 17% no se va a beneficiar de esta medida de la población en general del país. Asalariados. Primeramente, ese es el problema, ¿no? Lamentablemente algunas autoridades mal informan a la población, pero yo creo que esto ya va a estar más claro, porque no solamente el tema del incremento salarial o lo que nosotros denominamos reposición salarial se da de manera verbal o en una conferencia. Esto tiene que reglamentarse el 1 de mayo a través de un decreto supremo de incremento salarial gestión 2022. Ahí van a estar puntualizados. Lamentable decirlo también de esta manera, ¿no? Hay muchos trabajadores que son independientes, no son asalariados. Lamentablemente a ellos no les llega este incremento, pero hay que también maneras de buscar un mejoramiento económico para toda la población, porque ese es el desafío de la dirigencia departamental especialmente, y uno de los factores que va a mejorar esta situación económica también de los que no son asalariados va a ser la lucha efectiva contra el contrabando, para el cual estamos en pie de lucha los trabajadores, y vamos a instar a los empresarios privados que depongan un poco esas actitudes negativas en contra de este incremento salarial, a la Federación de Empresarios Privados, a la Cámara de Industria, que más bien se sumen
a este llamado a las autoridades que estamos haciendo los dirigentes departamentales como representantes de los trabajadores, a que ya se vaya a emprender una lucha efectiva contra el contrabando, porque, como es de conocimiento de ustedes, eso es lo que está atosigando en este momento al aparato productivo, y no podemos hablar de reactivación económica cuando no hemos matado esta maldita fiebre que es el tema ilegal de la comercialización de contrabando dentro de nuestro territorio nacional. Don Javier, ¿se va a hacer algún seguimiento en relación al incremento que incluso ahora, o las consecuencias que puede derivar el incremento salarial y el costo elevado que se va a tener, por ejemplo, en la canasta familiar? ¿Qué tipo de vigilancia se va a realizar? Esto vamos a ir coordinando con las autoridades, el rol que vaya a haber en los mercados, No debería haber esa actitud negativa. No debería haber esa actitud negativa, porque después, ¿qué sucede en los mercados? Cuando empiezan a especular los precios, la gente deja de acados y prefiere ir a lugares de remate, si podemos llamarlo, o en las calles, a los ambulantes, a los que no tienen puesto, a los que no están formalmente, porque ellos son un poco más conscientes y dicen, aquí yo he venido a ganar aunque poco, y asumen la rebaja en los productos. Esperemos que no se encuentren con ese escenario nuestros compañeros comerciantes, especialmente que venden diferentes productos de la canasta familiar, porque esta actitud de estar especulando con los precios también ya iría pues en decrecimiento de los intereses que ellos tienen, y de alguna manera va a ir reduciendo sus ventas. Y posteriormente, ¿cuál sería ya la solución para curar ello? Creemos que en este momento sumarnos a una lucha conjunta para mejorar la economía del país. Y cuando hablamos de una lucha conjunta, no hablamos solamente de aquel trabajador asalariado, de aquel trabajador que está afiliado a algún ente matriz, hablamos de la economía en general. Y si ellos van a vender los productos dentro de lo que es coherente y dentro de un marco de conciencia, seguramente se va a ir reactivando de mejor manera, y no tendría que haber ningún tipo de inflación en la canasta familiar, porque estamos hablando de un 3% que va a beneficiar a los trabajadores a una menor parte, 1% que va a beneficiar a una mayor parte, lo podríamos decir, porque realmente los salarios en nuestro territorio nacional apenas están por... Don Javier, empresarios privados señalaban que el porcentaje que se ha dado es sinónimo de despidos de empleados. ¿Se va a hacer algún tipo de control respecto a esto? Esperemos que no lleguemos a estos extremos, ¿no? Esto sería actos muy reprochables por parte del empresariado privado. Nosotros vamos a estar alerta a cualquier denuncia de vulneración de derechos. No vamos a permitir de que se esté vulnerando la estabilidad laboral de los trabajadores. Justamente por eso vamos a emprender una movilización este domingo 1 de mayo en defensa de la estabilidad laboral, en defensa de las conquistas adquiridas de los trabajadores, reprochando la mala administración y la retardación de justicia, especialmente en el campo laboral, y también exigiendo al gobierno nacional, al gobierno departamental y a los municipales una lucha efectiva contra el contrabando. De hablarse los malos empresarios, bien tenemos que reconocer buenos empresarios, aquellos que se aventuren a tener un revanchismo o como medidas reprochables a este incremento salarial, despidiendo a gente de manera intempestiva, estén vulnerando los derechos a representantes departamentales. Vamos a coadyuvar con los diferentes sindicatos y las federaciones para asumir defensa. Y ojo, en este momento se están trabajando leyes y normas que por un lado le van a otorgar mayor coercitividad al Ministerio de Trabajo, y por otro lado lo que vamos a buscar es que aquel empresario que se aventure a vulnerar los derechos de los trabajadores directamente tenga orden de aprehensión.